Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con el capítulo. Ayer vimos lo que es la autocoria, que es la dispersión a corta distancia, y dentro de la alocoria estaba la barocoria y la bulocoria, ¿no? Pasamos ahora a otro grupo, que es la alocoria. En relación a la alocoria, se sabe que se refiere a la dispersión a larga distancia. Dispersión a larga distancia. Ahora esta dispersión a larga distancia puede ser principalmente con la ayuda de agentes externos, ¿no? Agentes externos a la planta, a la semilla. Por lo tanto, con la ayuda de otros agentes, la semilla puede dispersarse, puede diseminarse a larga distancia. Por eso acá se habla
de agentes naturales. Agentes naturales, obviamente es relacionado con la naturaleza, ¿no es cierto? Por lo que es común acá referirse, por ejemplo, al viento. Al viento que se lo conoce como anemocoria. La anemocoria, que se refiere al viento. Se dice que el viento es el medio natural más común de dispersión de las semillas. Es común que el viento lleve las semillas de un lugar a otro, siempre y cuando éstas sean pequeñas y livianas, ¿no es cierto? O también va a llevar el viento a estas semillas si estas semillas tienen ciertas estructuras especiales. Ya hemos visto o sabemos, ¿no?, que algunos tienen como una especie de lanilla, especie de alas, lo que hace que el viento pueda llevar de un lugar a otro. Por ejemplo, acá está el diente de león, ¿no es cierto? El canapaco. También tenemos aquí otro agente natural que se refiere al agua y se la llama hidrocoria. Hidrocoria, obviamente relacionado con el agua. Entonces, estamos hablando acá de semillas que pueden ser llevadas por el agua, por corrientes de agua. No necesitan en algunos casos estructuras especiales, en algunos sí que les ayuda. Lo que más vale acá es la cuestión de la testa, ¿no? La composición, la estructura de la testa, que sea impermeable, que sea gruesa, no sé. Entonces, todo eso va a ayudar a que la semilla pueda ser transportada por el agua. Acá tenemos, por ejemplo, al Rumex. El Rumex SP. Y también tenemos acá a los animales. Que llega a ser la zoocoria. Los animales son considerados como agentes muy eficientes en la diseminación de las malezas, ya sea a corta o a larga distancia. Ahora, dentro de la zoocoria, también se dice acá que se tiene la zoocoria endozoica. Ya se divide en dos grupos, ¿no? La endozoica y la epizoica.
Endozoica es cuando la semilla está dentro del aparato digestivo, si quieren, del animal. Cuando el animalito come, ya sea el fruto, y bueno, una vez que come, lo va a excretar en algún lugar. Entonces, está diseminando la semilla. O la epizoica, la zoocoria epizoica, es en forma externa, ¿no? Cuando el animal lleva en forma externa la semilla, porque ésta se puede adherir, ya sea a los pelos, a la lana, a las patas, a las plumas, etcétera, del animal. Y bueno, el animal va caminando de un lugar a otro y va diseminando, ¿no? Va derramando la semilla. Entonces puede ocurrir esos dos casos en la cuestión de la zoocoria. Y aquí también hablamos de agentes no naturales suelen llamar agentes artificiales. Y aquí nos referimos, por ejemplo, aquí estaría la antropocoria. Antropocoria es relacionado con el ser humano, ¿no? Con el hombre. Es decir, el ser humano, las personas, también pueden transportar semillas cuando éstas se adhieren. Puede ser en nuestra indumentaria, ya sea en la ropa, en el zapato, etcétera. O también cuando uno se alimenta. Alguna vez puede ocurrir que uno pruebe algún fruto y de esa manera también podría diseminar. Ahora, cuando uno habla de la forma externa de la antropocoria, puede ser esta, cuando hablamos de la forma externa, puede ser voluntaria e involuntario, ¿no? Involuntario, cuando vamos a una parcela, ingresamos, estamos visitando parcelas y de repente vemos en nuestra ropa las semillas, vamos sacudiendo, vamos entrando en otra parcela y estamos diseminando, pero involuntario. O también en forma voluntaria cuando alguien ve alguna planta que le llama la atención en algún lugar, decide llevarla a otro lado para estudiarla o simplemente para reproducirla, ¿no? Sin saber que podría ser una maleza agresiva o quizás no, ¿no? Podría ser una planta ornamental, digamos, ¿no? Entonces, si no conocemos, se corre ese riesgo. Acá tenemos los vehículos, equipos, herramientas, etcétera, que que se utiliza en la agricultura. También son agentes que pueden diseminar a las semillas. Muchas veces un agricultor puede prestar, fletar, no sé, por ejemplo, sus tractores al vecino o a otro lado
y en las ruedas y demás puede estar ahí pegado, digamos, las semillas con el barro que podría tener, ¿no? Entonces, al llevar de un lugar a otro, estamos diseminando. Lo mismo cuando se usan las cosechadoras, los arados, etcétera, ¿no? Podríamos estar diseminando las semillas de las malezas si es que no hacemos una limpieza de esto, ¿no? De estos equipos, herramientas, vehículos, etcétera. Y también acá se habla de las semillas cultivadas. Nos dicen que, y bueno, ustedes también han visto, que las semillas cultivadas pueden estar infestadas con semillas de malezas, principalmente cuando estas presentan características morfológicas muy parecidas a la especie cultivada, ¿no? En el caso del arroz rojo, por ejemplo, es muy semejante al arroz cultivado, ¿no? Entonces ahí se produce una contaminación de la maleza. Ahora, si uno maneja semillas que ya las compra industrializadas, digamos, ¿no? Uno compra en esos frasquitos. Ahí no dice, cuando se habla de pureza, no encontramos esto de que sea el 100% de pureza, porque no existe, ¿no? Entonces hay un 90 y tantos de pureza. Y lo que significa que hay otro porcentaje, no importa mínimo, de impureza. Y casi siempre ahí es, digamos, algo de tierra, algo de paja, ¿no? Pero podría también estar algún tipo de semilla muy diminuta, ¿no? Hay esa posibilidad de tener algo de alguna semilla muy diminuta que puede ingresar a este tipo de frascos, ¿no? Por eso no existe un 100% de pureza. Entonces, hablando de diseminación o de dispersión en relación a las semillas, tenemos todos estos agentes que nos ayudan a que la semilla vaya de un lugar a otro. También podríamos hablar un poquito sobre ahora la diseminación de propágulos. Seguimos en el punto de dispersión. Hemos hablado de semillas, ahora hablamos un poco de los propágulos vegetativos. Cuando se habla de la dispersión, ya nos damos cuenta que la dispersión de propágulos vegetativos va a ser menos eficiente que el de las semillas, ¿no es cierto? Esto ya nos damos cuenta por simple observación y demás, ¿no? Y si alguien dice por qué, si hablamos de propágulos vegetativos, estos generalmente son grandes, pesados, son poco tolerantes a condiciones adversas, es decir, a condiciones ambientales adversas, lo que va en contra, ¿no? Para que puedan ser llevados ya sea por el viento, por el agua, por los animales,
Por esa razón se dice que es menos eficiente comparado con las semillas. Pero ¿hay alguna manera de que estos propágulos se dispersen? Sí, se dice que sí. Generalmente es por las labores del suelo, labores culturales que se hacen. Las labores culturales ayudan a que los propágulos se dispersen. Los movimientos que se hacen o la utilización de la maquinaria, cuando se produce el riego, ¿no? La irrigación también puede llevar algunos propágulos a otro lado, pero esto va a ser a corta distancia, ¿no? Entonces, tenemos poca eficiencia en relación a los propágulos. Ahora pasamos, no hay mucho que hablar sobre ese punto. Y pasamos a otro. A los mecanismos de sobrevivencia. Cuando hablamos de los mecanismos de sobrevivencia, se sabe que estas malezas presentan mecanismos especializados, ¿no? Que permiten su sobrevivencia bajo condiciones drásticas, digamos. Cuando se enfrentan a ciertas situaciones, entonces las malezas suelen reaccionar de alguna u otra manera. Y no así, por ejemplo, de las plantas cultivadas. Algunos de estos mecanismos que son responsables de su sobrevivencia son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, se habla de una prolífica producción de semillas. Y o propágulos. Propágulos vegetativos, ¿no? Acá se dice lo siguiente, ¿no? Cuanto más grande, cuanto mayor sea la producción de semillas o propágulos, mayor será la probabilidad de sobrevivencia de la especie. ¿No? Entonces, cuanto más cantidad de semillas se tenga o cuanto más cantidad de propágulos se tenga, entonces esa especie va a tener mayor probabilidad de sobrevivir. Hemos hablado del peso de las semillas, ¿no? Que es una característica que influye en la cantidad de las mismas, ¿no? Cuanto más livianas, la planta va a poder soportar más o va a producir más. Semillas livianas y obviamente pequeñas. Entonces, lo pequeño y lo liviano hacen que la planta pueda resistir más. Entonces, hay semillas que pesan y son de un tamaño tan pequeño y tan livianas, ¿no? Y otras que son un poco más grandes
y más pesadas. Como ya lo hemos visto en un cuadro determinado, vimos la cantidad de semillas, ¿no? Esto ya hemos hablado en otra clase. En relación a los propágulos, se dice que el número de propágulos va a depender mucho, o la cantidad de propágulos también va a ser que exista o permita la sobrevivencia de la especie, ¿no? Algo muy parecido a lo que ocurre con las semillas. Pero también depende de que la especie, la maleza, tenga diferentes formas de reproducción, ¿no? Si se reproduce por semilla y propágulos vegetativos, tiene más chance de sobrevivencia. O también, si hay especies de malezas que no solamente se propagan por un tipo de órgano, sino por más, como por ejemplo, se habla de la titirica, decíamos la titirica, sí, titirica. Es una planta que se puede reproducir por rizomas, por tubérculos o incluso por bulbos. De acuerdo a los estudios que han hecho, esta titirica puede llegar a producir en su etapa vegetativa o en su ciclo biológico, puede producir de 10 a 15 millones de tubérculos por hectárea por año. Y lo interesante acá es que estos tubérculos están muy cerca de la superficie, es decir, a unos 15 centímetros de profundidad, lo que le favorece que si tiene las condiciones ambientales favorables, entonces esta va a generar nuevas plantas, ¿no? El Cyperus también es una maleza que se reproduce por rizomas y tubérculos. En el caso de la titirica, dijimos rizomas, tubérculos y bulbos. Acá, por ejemplo, falta más estudio sobre este aspecto, ¿no? Falta más, se necesita más estudios en relación a las malezas para saber si tiene los dos tipos de reproducción o uno solo. Entonces no tenemos mucha información. Y si se reproduce vegetativamente, ¿por qué órganos, no? También eso queda un poquito abierto. No hay mucha información. Otro mecanismo de sobrevivencia, también se habla aquí del banco de semillas. O propágulos, otra vez, siempre vamos a hablar de los dos, en el suelo. Para nadie es desconocido que en el suelo se encuentra, digamos, una cantidad considerable de malezas, ¿no es cierto? De semillas de malezas. Por eso se lo considera al suelo como un banco de semillas. Pero las semillas que se encuentran en ese suelo
no necesariamente son semillas recién, digamos, recién llegadas al suelo. Es decir, en el suelo se tiene la suma de las semillas de gestiones anteriores, de años anteriores. Semillas que pueden ser del lugar, semillas que pueden ser de otros lugares. ¿Se dan cuenta? En el suelo, todas las semillas que están no necesariamente son de ese lugar. Podrían haber llegado semillas, ya sea por el viento, por el agua, o tal vez también por los animales, llegar a ese lugar siendo de otros lugares. Ustedes saben que cuando la planta madre desprende las semillas, o sea, ya están maduras y tienen que separarse de la planta madre. Algunas semillas caen al suelo, donde inmediatamente podrán germinar. Pero sin embargo, también puede ocurrir que algunas semillas que caen al suelo pueden ser destruidas, ¿no? Ya sea por otras aves, por ejemplo, que pueden llevarse las semillas, o pueden llegar, no sé, algunos otros animales, llevarse las semillas del lugar. O también quedarse esas semillas en el suelo y aumentar esto del banco de semillas. Eso va a depender mucho del lugar, del tipo de suelo, de la actividad que se realice en ese lugar. Ocurre también que una vez que llegan al suelo o ingresan al suelo, existen las lombrices, no se olviden, los que también pueden destruir la semilla. También existen en el suelo algunos microorganismos que también pueden afectar. Entonces, va disminuyéndose esto de la sobrevivencia de las semillas. O también puede ocurrir que la semilla no haya estado bien formada y también muera, ¿no es cierto? No va a ser viable. Por eso, cuando se habla del banco de las semillas, cuando se habla del suelo como banco de semillas, es que constantemente hay ese movimiento. Llegan nuevas semillas, van aumentando el banco y otras van germinando, van muriendo, entonces hay una disminución de la cantidad de semillas en el suelo. Y por eso quizás le pusieron el nombre de banco, ¿no? Para darse una idea un poco de lo activo que resulta ser el suelo. Entonces, ahora, ¿por qué puede morir por qué existe una muerte natural, vamos a decir, de las semillas? Porque puede ser que no existan las reservas, ¿no es cierto? Va desapareciendo las reservas alimenticias que están almacenadas. O sea, a medida que va pasando el tiempo, va a ir disminuyendo esto, ¿no? También se pierde las reservas a través de la respiración que va haciendo el embrión. O también por la acción enzimática, ¿no? La cual va a ir destruyendo estas reservas. Se va provocando, se dice, una desnaturalización de estas reservas.
O también otra explicación que dan los fisiólogos es que este proceso también puede ocasionar la coagulación de las proteínas, la degeneración del núcleo, incluso la acumulación de productos tóxicos. Y de esa manera, una semilla puede llegar a morir en forma natural. Todo eso le puede afectar a la semilla. Y en relación a los propágulos en el suelo, no es lo mismo obviamente con la semilla, ¿no? Es muy diferente. Para los propágulos, encontrarse en el suelo va a depender mucho de la profundidad de la cual se encuentre. Si está muy profundo, ¿no? Si llega al suelo, hay un viento, no sé, agua, va cubriendo el propágulo y de repente se encuentra a una profundidad considerable, entonces eso va a provocar la muerte del propágulo. No va a poder producir una nueva plantita. Entonces la profundidad a la cual se encuentre es muy importante. Si está muy cerca a la superficie, entonces eso le va a ayudar a que pueda desarrollar, a generar una nueva planta. Pero eso es muy variable, dicen, de acuerdo a algunos estudios que han hecho. Por ejemplo, nos hablan de esta plantita, que es la Elytrigia repens. Esta, por ejemplo, no se regenera si está a una profundidad mayor de 30 centímetros en el suelo. Ya no se regenera. Pero el Convolvulus arvensis, puede regenerarse a una profundidad incluso mayor a 1,8 metros. Entonces va a depender mucho del propágulo, del tipo de propágulo que se encuentre en cierto suelo para que se pueda regenerar o no. Bueno, les voy a poner una tarea, jóvenes, en relación a uno de los mecanismos. Lo voy a poner en la plataforma para que ustedes puedan ver esta parte. Y con eso estaríamos terminando nuestro capítulo. Le voy a poner esa parte, por favor, para que ustedes lo puedan revisar. A ver, no sé si me alcanza el tiempo para... Creo que no me alcanza el tiempo para la asistencia. Sí, ya tengo un poquito tiempo. Entonces, aquí hay un punto más que está antes de la tarea, que es la longevidad. Ya la longevidad es el tiempo durante el cual las semillas de las malezas permanecen viables.